Buenos días, hermanos, bendiciones. ¿Cómo estamos? Más que bendecidos, ¿no? Un domingo más, un día más para seguir viviendo. Buenos hermanos, vamos a orar esta mañana para empezar a ver qué Dios nos quiere hablar este día. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, mi Señor. Exaltamos tu nombre, Padre Santo, porque nos has dado un día más, Señor, para seguir viviendo, Padre Santo, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para seguir experimentando, Señor, lo que tú tienes para con nosotros cada día de esta semana, Padre Santo. Muchas, muchas gracias, Señor, por una semana nueva, Padre Santo, por un domingo más, Señor, para que tú sigas hablando a nuestras vidas de una manera muy especial por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias, te damos honra y te damos alabanza, Señor, y que seas tú hablándonos esta mañana algo hermoso, algo especial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos quedamos por terminar unos puntos. Si se recuerdan, nos quedamos en la vez pasada en la inteligencia. Ahí tenemos anotado que hablamos de la inteligencia, que son capacidades o potencialidades que nos da Dios y como seres humanos. Entonces, hoy vamos a recapitular la capacidad que pertenece al hombre en virtud de su personalidad espiritual o fuerza de voluntad. Híjole, qué tremendo tener fuerza de voluntad, ¿verdad? Es muy difícil, pero sí se puede, hermanos. Como una personalidad espiritual, el hombre también tiene una naturaleza moral. ¿Se recuerdan que estábamos hablando la vez pasada sobre la moral? Sí, quedamos como precisos a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la personalidad espiritual y que el hombre también tiene una naturaleza moral. ¿Qué significa una personalidad espiritual? ¿Alguien de aquí, hermanos, me puede explicar o puede pensar o puede sentir qué es una espiritualidad? Una naturalidad espiritual, una personalidad espiritual. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué es? Una personalidad espiritual es cuando las ¿Mm? Vamos por ahí. ¿Alguien más? A ver, mi hermanita. Avi. Pues pienso que es prácticamente eso, pues el buscar estar, la personalidad espiritual es eso, como el estar queriendo buscar o tener como que esos tal vez atributos espirituales a la misma persona de nosotros mismos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa personalidad espiritual? Una personalidad espiritual es un conjunto de cualidades que inspiran a las personas a actuar de manera apropiada y buena. Las personas espirituales pueden tener una conexión con fuerzas superiores y se preocupan por el bienestar de los demás. Estamos diciendo. Y las características que forman una personalidad espiritual se esfuerzan por vivir según las normas de Dios. Se dejan transformar por el Espíritu Santo. Son generosas y mantienen la paz. Desean agradar a Dios y pensar como Él. Se interesan por su amistad con Dios y tratan de imitarlo. Son felices y tienen paz interior. ¿Estamos en cierto o no estamos en cierto? Son muchas características que nos llaman como hijos de Dios. Aprender sobre la palabra, que nos tenemos que esforzar por ser mejores y tener un carácter más parecido al de Dios que al de nosotros como. Deseamos agradar a Dios y pensar como Él. Tenemos esa necesidad espiritualmente de agradar todo lo que hacemos, todo lo que emprendamos, todo lo que queremos hacer, que siempre sea conforme al pensamiento de Dios. Ahora, ¿qué significa naturaleza moral? La naturaleza moral es la moral que se basa en la naturaleza humana, en lugar de provenir de normas sociales o enseñanzas religiosas. Es muy diferente. Características de la moral. La moral es un conjunto de normas, valores, costumbres y creencias que orientan a la conducta de las personas en una comunidad.
Siempre en un lugar tenemos reglas, ya sea en el trabajo, en casa, en la escuela, siempre hay reglas. Siempre ahí tenemos que seguir las reglas para poder ser las cosas perfectamente como requieren, ¿no? Siempre hay una moralidad en eso. La moral se aprende a través de la socialización y la educación. Te lo van enseñando conforme vas creciendo hasta llegar a tu edad de vejez. Siempre estás aprendiendo la moralidad constantemente que vas caminando en la vida. La moral se refleja en las acciones cotidianas de las personas. Podemos ver cosas, costumbres, todos si tienen morales o no tienen buenas morales en las personas. La moral se diferencia de la ética. La moral se refiere a las normas de que el individuo adopta internamente, mientras que la ética estudia los sistemas morales. Entonces, hoy vamos a hablar referente a las cosas morales que tenemos en nuestras vidas y en lo espiritual. Esto aborda 3 capacidades del ser humano desde la perspectiva espiritual y moral. El poder de voluntad. El poder de voluntad, tenemos la capacidad de hacer, de decidir o no decidir respecto a si estamos haciendo algo bien o algo mal. Si vamos caminando, tenemos algo que vamos viendo que está mal. Al momento de que vamos caminando y estamos viendo algo mal, tenemos esa voluntad de decidir si nos vamos a lo malo o nos vamos a lo bueno. Como tenemos una moral en Cristo, tenemos que decidir por las cosas buenas. Pero si tenemos esa capacidad de decidir por lo bueno y por lo malo, en el caminar podemos hacer lo malo. Pero como tenemos una moral, al mismo tiempo tenemos la capacidad de regresarnos y pedir perdón. ¿Bien? El hombre tiene la capacidad de tomar decisiones y formar ideales, aunque su libertad esté limitada por la herencia y el ambiente. Sin embargo, dentro de estos límites, el ser humano puede elegir y tomar responsabilidad moral. Esta libertad se intensifica cuando la persona entra en comunión con Dios a través de Cristo, quien le da poder para superar las fuerzas hostiles del mundo y del pecado. Tenemos esa capacidad de voluntad que Dios nos ha otorgado para decidir que tenemos que hacer las cosas correctamente. Bien, porque esa es una moral en Dios que tenemos que seguir siempre el caminar. Entonces tenemos ese poder de voluntad. Nosotros decidimos que tenemos esa fuerza, ese poder para seguir avanzando en correcto, caminar en la voluntad moral. ¿Bien? El poder del afecto racional. A diferencia de los animales, de lo que hablábamos la semana pasada, los humanos tienen la capacidad de hacer sacrificios deliberados por el bien de otros. Tenemos la capacidad por ayudar a los demás. Eso es una racionalidad. Yo veo que el hermano está pasando por algún problema, o alguna gente de fuera está pasando por alguna situación, ya sea económica, de salud, de lo que sea. Independientemente de lo que sea, tenemos esa capacidad que Dios nos ha otorgado para poder ayudar, ser racionales con Él. No juzgar, sino entenderlos, poder ayudar, ya sea con dinero, ya sea con palabra, ya sea con a veces puede estar pasando por una situación de que perdió todo y poderlo ayudar y traerlo a casa y sabes que aquí estás mientras te vas recuperando. Todas esas cosas es un afecto racional que Dios nos ha otorgado, que tenemos que hacerlo para ayudarnos unos con otros. Ese sacrificio se manifiesta en relaciones como lo familiar, la amistad o el patriotismo. La máxima expresión de este amor se encuentra en la cruz de Cristo, quien inspira a los seres humanos a hacer de este amor la pasión central de sus vidas. Nosotros totalmente en el mundo estábamos perdidos. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. Entonces, por ese gran amor que hizo en esa cruz del Calvario, nosotros tenemos que ser agradecidos y hacer lo correcto en lo racional con nuestros hermanos, con la gente de allá afuera, para que podamos darle de lo que Dios nos ha dado a nosotros en esa cruz del Calvario. Nos dio totalmente el amor y nos dijo,
yo hice por ustedes esto, ahora ustedes hagan lo mismo para que se extienda el amor. ¿Ok? La naturaleza moral. El ser humano posee un sentido innato del bien y mal. Se fijan, desde pequeños tenemos esa naturaleza. Aunque nuestros padres no nos digan qué hacemos o que si está bien o está mal, uno como niños, no sé si recuerden, a veces tenemos pensamientos de, ay, estaba mal y no pedí permiso o no hice algo las cosas. Pero ¿por qué? Porque tenemos esa naturaleza, esa capacidad que Dios nos otorgó desde que nacimos. Este sentido de lo correcto no puede reducirse a lo placentero o útil. Es una obligación moral que se impone a la persona. La moralidad no es algo que se elija, sino algo que se siente como obligación, parte de la constitución humana. Tenemos esa obligación que nos impulsa a hacer lo bueno. Hay personas que desafortunadamente pierden esa línea, ese límite de la moralidad y hacen muchísimas cosas malas. Roban, matan, y por cuestiones muchas veces económicas o por cosas que hicieron daño, todo eso, entonces pierden esa naturalidad moral, sobrepasan la línea y ya no hay algo que los enseñe o que les diga, ay, está bien, ya todo lo ven normal porque sobrepasaron la línea de lo moral. O lo miran así como ya no existe en su vida, pero siempre existe esa naturalidad moral de lo que nosotros hacemos, si está bien o está mal. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Vimos 3 puntos: el poder de voluntad, el poder del afecto racional y la naturaleza moral. ¿Vamos bien? ¿Algún aporte o algo? En resumen, esto destaca que el hombre, como ser espiritual, tiene la capacidad de tomar decisiones responsables, experimentar amor racional, seguir una moralidad inherente a su naturaleza, todo lo cual es esencial para su relación con Dios y su vida cristiana. O sea, como hijos de Dios, como hijos, tenemos que hacer siempre la moral por delante. Llevar la moral por delante. Amén. Ok, hasta aquí terminamos los puntos que nos hacían falta. Y vamos a empezar con un segundo punto: poderes personales necesarios en la vida cristiana. Aquí explicamos que los poderes o capacidad del ser humano, como ser espiritual, son esenciales para la vida cristiana. En el contexto del Evangelio de Cristo, cada persona debe aceptar el mensaje de forma individual. Amén. En el contexto del Evangelio de Cristo, cada persona debe aceptar el mensaje de forma individual, apelando a su mente y voluntad. Jesús, al enseñar este Evangelio, no lo ofreció a través de la pertenencia a una familia o grupo, sino que dividió a las personas. ¿Alguien me puede leer Mateo 10:21, por favor? Y de ahí se van a saltar al 35 otra persona y el 36 otro hermanito, por favor. 10:21, otro el 35 y otro el 36. ¿Se fijan? Ese texto habla de la separación, de que se pondrán unos con otros, de que habrá separación, de que habrá riñas entre hermanos, entre cuñados, entre familia, ¿no? Aquí nos dice
que Jesús al enseñar este evangelio no lo ofreció a través de la pertenencia a una familia o grupo, sino que dividió a las personas, quienes debían seguirlo. El amor que es central en el cristianismo no es un amor natural, sino una buena voluntad racional hacia Dios y hacia los demás, incluidos los enemigos. ¿Pueden leer Marcos 12, 30 al 31, por favor? ¿Qué nos está pidiendo ahí Jesús? ¿Qué nos está pidiendo? Nos está dando un mandato. ¿Qué nos está diciendo? Con toda tu mente, tu alma, con todo tu corazón. O sea, no nos está pidiendo que amemos los unos al otro, así nada más poquito. O depende de cómo te caigas, te voy a amar. O depende de lo que me hagas, te voy a amar. O mejor no te amo porque me haces daño. No, al contrario. O sea, Jesucristo nos habló de que teníamos que amar completo, condicionalmente, al enemigo, a nuestra propia familia y a nuestros hermanos. Para ser verdaderos hijos de Dios es necesario responder al Evangelio con una mente libre y normalmente capacitada, eligiendo el bien y amando a Dios y al prójimo. Solo entonces se puede vivir la vida que el Evangelio exige. Si nosotros vamos en contra de lo que nos están mandando, porque esto es un mandato, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Si nosotros nos alejamos de eso y seguimos actuando a lo contrario de que tenemos que amar y a lo contrario de una moralidad, de nada sirve todo lo que estamos haciendo. De nada sirve de que vengas a la iglesia, que te esfuerces por venir a la iglesia, de nada sirve que te esfuerces por ayudar al prójimo, de nada sirve de que hagas cosas por los demás, de que ayudes a tu familia, de que seas una persona responsable y moral en tu familia, que lleves las cosas correctas. Si no amamos, si no amamos a Dios con nuestro corazón, si no amamos a nuestro prójimo con nuestro corazón, y nos guste o no nos guste, tenemos que amar a nuestros enemigos y perdonar 70 veces 7. Es bien impactante de que gente que a lo mejor estuvo en el Evangelio por muchísimos años, hablando del amor del Señor, hablando de todo lo que hacían, que Dios los usaba mediante el Espíritu Santo, que había muchas salvaciones, sanaban muchas enfermedades y todos, y que lleguemos al cielo y no los podamos ver. Porque hubo algo que en su corazón llegó y se perdió totalmente. Porque la palabra dice que no es por obras. Que no es por obras. Por más que hayas hecho cosas, no es por obras. El mandato número 1 es amor. Amemos. Amemos y amemos y incondicionalmente. Como nos dice 1 Corintios 13:1, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que resuena. O sea, nada. Simplemente nada más está sonando y no hace nada. Es como, habemos, y me incluyo porque habemos muchos hermanos que hacemos las cosas por hacerlas, o por quedar bien con el pastor, o por quedar bien con la gente, o mírenme yo. Prácticamente somos unos fariseos. Entonces, ¿cómo se vestían? Se vestían de blanco cuando ayunaban y estaban y bien parados para que los vieran, pero de nada servía, porque eran sepulcros blanqueados. Entonces, es bien importante, hermanos, de que tenemos que aprender a amar. Es bien difícil, pero sí se puede.
con la ayuda de Dios y pedirle al Espíritu Santo, ayúdame. Porque muchas veces Dios nos exige un perdón con alguien. Sí lo perdono, pero no olvido, o ya yo no le voy a hablar, pero ya lo perdoné. No, hay que perdonar, abrazarlo y decirle te quiero y te amo, hermano, porque es lo que Dios nos manda. No importa que nos duela. Híjole, a veces que aunque no me haga nada, no nos ha pasado que aunque el hermano no me haga nada y a veces ni lo conozco, ya así como que ese hermanito o esa hermanita. Eso no está bien delante de Dios, porque imagínense, pasa algo en Cristo o nos morimos el día de hoy, con eso suficiente para ya no irnos al cielo. Y todos los años que estuvimos haciendo algo, de nada sirvió. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Todos estamos así, ¿verdad? Sí, es muy fuerte. Yo he escuchado muchísimas personas que dicen, perdoné, pero ya no, o sea, ya no quiero tener una convivencia. Híjole, no, o sea, no estás perdonando al 100. O sea, si vas a perdonar, háblale, búscalo, aunque te cueste, pero hazlo. Amén. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, porque ni siquiera está ahí. Pero sí, es muy difícil. En la mañana platicábamos, José y yo, precisamente de eso, estábamos tocando el tema, ¿no? De que, porque miré una publicación que decía unas cositas de ahí, y digo, qué triste que por un perdón, que porque no perdonemos, nos podamos ir al infierno. Es muy triste. Dice la palabra parafraseando que si tienes algo con el hermano, vayas al altar, das perdón. Dejes de hacer las cosas que estás haciendo, ve y pide. Te está hablando de que lo abraces, de que le digas te amo, de perdóname por lo que siento y por lo que yo traigo desde adentro. Pero esto no es correcto delante de Dios. Amén. ¿Y? Muy bien. Pasemos al siguiente punto. La sed que el hombre tiene de Dios. ¿Cuántos tenemos sed de Dios, hermanos? ¿Cuántos queremos esa llenura de refrescarnos en Dios? Y siempre queremos estar llenos. Cuando tenemos sed, ¿qué pasa? Vamos a buscar agua. Vamos a buscar una coquita. Algo que nos llene y nos satisfaga esa sed. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a ver la sed que el hombre tiene de Dios. Que siempre tenemos que estar llenos. Siempre tenemos que estar refrescantes en Dios. Nos explica que el ser humano tiene un anhelo profundo y universal por lo espiritual eterno y lo eterno, algo que no se puede satisfacer con lo visible y lo temporal. Como humanos siempre queremos racionar y verlo, palparlo. Pero aquí estamos en esperanza de creer y sentir y esperar en lo que Dios va a hacer con nosotros en cada uno. Porque no lo tenemos visible y porque no lo tenemos palpable. Tenemos que creer al 100% para podernos llenar de Él. Si no nos llenamos de Él y si no creemos en Él, los dejo pensar. Tenemos que ser siempre llenos de Él. Pero es que yo te dije que fueras a aquel lugar, que hicieras esto. Pero es que no, y si no me abren la puerta, y si te reciben mal, aunque te reciban mal, sí, hazlo.
tú ya cumpliste el mandato que Dios. Entonces, eso nos tiene que llenar, nos tiene que hacer llenarnos y refrescarnos. Este deseo de Dios es común en todos los seres humanos, independientemente de su cultura o lugar. Hay algo bien hermoso, hermanos, que Dios tiene, que Dios respeta las culturas. Dios respeta las culturas o el lugar de donde se esté alabando o llenando de Dios. Un punto bien importante como paréntesis. Estábamos platicando una vez en casa, familia, y decíamos, qué bonito alaban al Señor. Qué bonito alaban a Dios y cómo se llenan de Dios en ese lugar. Y llegué al punto que les dije, imagínense, porque querían quitar, pero es que mira cómo se visten, mira cómo andan y todo eso. Le digo, nos vamos a África. En África, cuando conocen de Dios, sobre todo las mujeres andan nada más con una tipo falda, algo que se amarran aquí, y andan con sus bustos de fuera. Y así alaban al Señor. Es una cultura que ellos tienen. Y Dios no se va a imponer a que lo alaben. Simplemente el Espíritu Santo va a llegar en algún momento en sus vidas y las va a hacer cambiar para cubrirse. Pero mientras no les puedes exigir que se cambien o que se tapen porque no lo van a entender porque es una cultura que ellos tienen. Entonces, pero el Espíritu Santo va a empezar a trabajar conforme van caminando. Entonces es donde Dios empieza a obrar y se empiezan a llenar de Él. Se empiezan a llenar, pero no pueden llegar y decirles, porque imagínense que tú llegues y le digas a la hermana, no, pues tápese porque es lo que yo he vivido siempre. Y tal vez para nosotros es malo, pero para ellos no es malo. ¿Pero Dios obra en ellos? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo obra en ellos? Claro que sí. ¿Y se manifiesta? Claro que sí. ¿Y se llenan de Dios? Podría decir, y sin temor a equivocarme, que se llenan más que uno que nosotros. Que los que estamos aquí conocemos más. Pero poco a poco empieza a trabajar el Señor. Y se empiezan a llenar de Él. ¿Ven? ¿Alguien me lee Salmo 42:1? Se los voy a leer en la TLA. Dice, así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Ese versículo, ese salmo, habla de un ciervo, de un venado que tiene sed, que está sediento. Les platico rápidamente. Ahí se refería a que el ciervo o el venado brama. Es un sonido que ellos hacen cuando tienen sed, porque no son ellos batallan por tomar agua, pero cuando tienen necesidad del agua, empiezan a bramar. Gritan. Así como ellos gritan por esa necesidad del agua, por llenarse, por tener esa frescura, así nosotros tenemos que ser como ese venado, gritar y llenarnos de él. Señor, aquí estoy. Señor, lléname día con día. Mira, me siento mal, pero aquí estoy. Aquí estoy y necesito más de ti. Necesito ser fresco y llenarme más de él. Imagínense cómo ese venado grita, y es un animal con instintos. ¿Por qué nosotros como humanos no nos queremos llenar de esa granditud, de esa grandeza del Señor? De esa llenura de agua, de esos ríos de agua viva. Dice el Señor que si los que toman de ese agua, jamás volveremos a tener sed. Tenemos que llenarnos de esa agua viva, para siempre estar llenos y no estar haciendo cosas que no debemos de hacer. ¿Eh? Esta sed del alma por Dios es un anhelo que se cumple plenamente en Cristo, quien es descrito como la luz del mundo.
el pan de vida y el camino a la verdad y la vida. Cristo satisface los deseos más profundos del espíritu humano y se afirma que la naturaleza humana fue creada para Dios. El Evangelio y el hombre se ajustan perfectamente como el guante en la mano, y sin Dios el ser humano no cumple su destino verdadero. O sea, volvemos a la semana pasada y a esto que Dios no somos nada. Dice que tenemos que ser como un guante que se une a la mano. Como nuestra piel se une a nuestro cuerpo. Y de esa forma tenemos que ser unidos con Dios. Me gustaría que aportaran algo de lo que quisieran hablar de este tema. Pues, claro, Claro, es bien importante porque no lo hagamos, volvemos a lo mismo, o sea, no es por obras, por obras. Pues, si nos ganáramos el cielo por obras, pues qué padre. Como dice usted, Pablo, también, sí, tenía enojos y Pablo se enojaba. Hubo un momento en los viajes misioneros que se enojó con Bernabé y con Pedro, no mal recuerdo. Se enojó y los regresó para atrás, porque los hizo enojar. O sea, lo hicieron enojar. Pero después, más adelante del texto dice que, o sea, los vuelve a traer, pero oye, era humano, o sea, se enojaba. Obviamente se enojaba, somos humanos y tenemos sentimientos y tenemos pensamientos y razonamientos. Muchas veces dicen, en el mundo, es que los hombres no lloran. A ver, momento. Si los hombres no lloráramos, pues Dios no nos hubiera dado el lloro, las lágrimas. O en muchos lugares que dicen, no, es que la barba es pecado. Espérate, Dios no se equivoca. Dios es perfecto y si no hubiera querido que no nos saliera la barba, no nos deja salir. Amén. Es lo mismo. ¿Alguien más? Ana Magui.
perdono. Volver a la palabra. Juicio. Para muchos, Eh, no, pero es un eso a la larga de para el infierno. ¿Por qué? Porque pues ese simple detalle no me va a permitir llegar, porque dice la palabra que debemos de entregar todo y que debemos de ser santos. Y en la santidad no hay margen de pecado. O sea, no hay esto sí, o sea, puede ser una mentirita piadosa. por un punto 0,1%, ya. Exacto, ese es el detalle. Un alcohol. Ujú. El alcoholímetro, ¿no? Sí. Ah, sí. Ándale. Así. Digo, Así. porque en el trabajo lo hacen, por eso toqué el tema, porque cada lunes hacen y ahí Sí. dice que es cero Sí, tolerancia. tiene 0. Cero tolerancia. Ya como dices tú, con el 0 punto ya. 0,1 ya. 0.1 Ya. Tiene que ser 0,0. Correcto. Ni para acá, ni para allá. 0. El centro. ¿Alguien más? ¿Avi? Considero que para la vida del cristiano, la persona que camina en el Señor, son puntos muy importantes, porque yo me quedo mucho desde temas anteriores que he escuchado sobre el amor de Dios. Si nosotros realmente llegáramos a entender lo que es el tener el amor a Dios, es pues entenderlo todo, porque de eso lleva a que si yo tengo el amor de Dios y yo comprendo el amor que Dios tiene para mí, pues puedo perdonar, puedo amar a mi prójimo. Entonces, para mí es muy importante esos puntos, el amor, el perdón, porque sí son a lo mejor difíciles, pero son importantes como nosotros cristianos y seguidores del Señor, porque no solamente es te perdono y te amo, sino de lo mismo dar testimonio. Pues, tal vez es difícil, ¿no? Para nosotros, Dios, y la gente, pues, que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, para ellos es difícil. Entonces, de nosotros, el poder compartir y el entender el amor que Dios nos tiene y manifestar el amor que Dios nos ha dado, pues es lo fundamental, considero, para un cristiano. Primordial. El amor engloba todo. Si tenemos el amor verdadero que Dios nos ha dado, sin preguntar hacemos las cosas. Sin pensarlo. Así, me está pasando por alguna. Sí. Y sin pensarlo y sin preguntar, tú lo haces. Porque hay un amor verdadero. Sí, Hay un cuando amor uno que lo se entrega. entiende. Exacto. Ujú. Amén. Amén. ¿Sale? Pues pienso que es lo mismo, ¿no? Porque de ahí, pues prácticamente es lo que nos lleva a querer seguir, tener esa sed por el Señor y el Señor te dice, ok, si tú tienes algo contra tu hermano, ponte a cuentas con él y realmente suelta todo aquello que tú traes y avanza, porque eso también le va a permitir a la persona seguir avanzando y seguir buscando en los caminos del Señor y va a ser, yo pienso, un poco más fácil porque estás dejando algo que ya te pesa y ya empiezas a caminar más ligero, ¿no? Claro. Y algo que también no te va a hacer llegar a tropezar, y tú tienes algo contra tu hermano y te va, ay, es que no puedo hacer esto porque todavía siento algo contra mi hermano, entonces, pues yo siento que es un impedimento que a la larga se va a ir dando y que te va a impedir, de cierta manera, seguir
amando de esa manera y seguir caminando, ¿no? Es como una bolita de nieve. O sea, avienta la bolita de nieve y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más Ajá. grande. Y el peso va siendo más fuerte y más Sí. fuerte, más fuerte. Entonces, Incluso para acercarse a la persona ya creo que ya va a es más ser, difícil. sí, Híjole, sí lo quiero hacer, pero no puedo. Tengo muchas cosas aquí cargando. sí, Es muchísimo. Entonces, es bien importante lo que tú dices. O sea, es quitar. Y si se ponen a pensar, cuando uno abre su corazón y de verdad perdona, ¿cómo te sientes? Descansado, sin peso y caminas bien a gusto, ¿no? Amén. Hermana Conchita. Pues vamos a decirle apegado a lo que dice Salén, es cierto. El perdonar es como liberador, el perdonar es como si te transformaras en otra persona. Eh, el sentir, el perdonar es, yo creo que todas las emociones que puedes sentir a la vez, en explotar y decir, ¿sabes qué? No te perdono, o vete de aquí, no te quiero ver, ¿no? Entonces, yo digo que cuando tú te liberas de eso, es así como que dijera usted, ¿no? Es así como que, wow, como cuando andas muy sudoroso y llegas a bañarte y llegas al agua fresca y dices tú, Qué a qué gusto. rico, ¿no? Qué sabroso. Yo siento que es algo parecido. El perdón, pues es una palabra muy, vamos a ponerla así, muy poderosa, muy grande. No es fácil decirlo, no es fácil expresarlo, no es fácil sentir el perdón, pero yo digo que si te propones, si tú dices, bueno, hay que quitarnos esto, hay que sacarlo, yo digo que sí lo logras y es algo, pues algo bonito, algo experimentado en uno y y pues yo digo que es algo que pues más que nada como uno cristiano tiene que hacerlo. O sea, quieras o no, ahora sí que es de ley. Es un Entonces, mandato. es un mandato, Ujú. o sea, es un decir, ¿no? Entonces, yo digo que sí pues vamos a ponerle la regla de oro en este sentido para un cristiano, ¿no? Amén. El perdonar y vamos, borrón y cuenta nueva y para adelante. Entonces, yo digo que sí. Amén. Imagínense, ya para terminar, imagínenselo, se los dejo con este pensamiento. Imagínense que Dios nos dijera, tú sí, tú no. A ti te perdono, a ti no te perdono. Tú no perdonaste a aquel porque te tengo que perdonar. Exacto. Imagínense que Dios se pusiera en nuestra misma situación. Pues todos estaríamos Fritos. quemados, fritos totalmente. Entonces, como aprendizaje el día de hoy, aprender a perdonar 70 veces 7. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano. Eso ha sido la clase del día de hoy. Espero se lo lleven a casita, lo experimenten y lo hablen con Dios. Amén. Amén. Eso es todo, hermanitos. Muchas gracias. Dijera el hermano, no era el tema, pero sí fue el tema. Era parte de... En la mañana estábamos, antes que nos estábamos arreglando, también estábamos escuchando una predicación sobre lo mismo, ¿verdad? Estamos en el espíritu, Sí. todos estamos conectados. Antier, fue ayer,